la sección 5.5, chicos, la parte final, se las voy a grabar entonces, o sea, se las tengo que subir, perdón, ya hoy en la noche, para que entonces pueda estudiar. Ahora bien, les tengo buenas noticias, ¿está bien? La buena noticia es que en la sección 5.5 usted se imagina, usted se acuerda que había que hacer un montón de procesos y había que entonces saber dibujar lo que es la función de tangente y cotangente. Pues les tengo buenas noticias, porque el profe fue el que es parte de lo que va a hacer entonces el examen número 2 de ustedes. Y es que usted no va a tener que entonces que dibujar alguna o hacer el bosquejo de alguna función de tangente o cotangente, ni de secante ni de cosecante. Por lo tanto, usted, la 5.5 tiene cositas importantes, pero no va a tener tantas cositas, en este caso, tan complicadas como era dibujar. Así que usted en el examen no va a tener que dibujar nada de las funciones de tangente ni cotangente. Entonces son buenas noticias porque, ahora bien, tiene que saber cómo dibujar la función de coseno y de seno. ¿Está bien? Cuando ya tienen modificaciones. Así que, ojo a eso. Esta sección es la 5.4. Si no la ha visto todavía, por favor, póngase a ver. Porque esa sí usted va a tener que saber cómo dibujarla. ¿Está bien? Así que, ¿alguna preguntita está ahí? ¿Estamos bien? Pues nada, vamos entonces a presentar rapidito. Vamos a hablar entonces de la funciones trigonométricas inversas. Déjeme aquí compartir la pantalla. Bueno, está compartiendo ya. Déjeme aquí rapidito. Entrar a la. Ahí está. Se puede ver, chicos. Depende si se ve bien. Ok. Si no se ve, griten. Entonces, vamos a hablar, como les dije, de las funciones trigonométricas inversas. Un recap o un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento es que recuerda que esta es parte de su examen, la 5.6 y la 6.1. Y el examen es hasta el 25 de marzo, ¿está bien? Así que ojo a eso, ¿está bien, chicos? Ahora bien, haciendo un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, hay 6 funciones trigonométricas. 3 son principales y 3 de ellas son recíprocas de las principales. ¿Cuáles son las principales? Las principales son seno, coseno y tangente. ¿Bien? Las recíprocas de ellas, la recíproca de seno es cosecante, la de coseno es secante y la de tangente es entonces cotangente. ¿Está bien? Eso es bien importante que usted lo recuerde. Ahora bien, usted sabe que cuando yo quiero entonces escribir la función de algún ángulo, en este caso la función de seno, usted lo escribe de esta manera. Seno del ángulo, ¿está bien? Donde teta representa entonces el angulito. Ahora bien, para esta sección vamos a hablar entonces de las inversas de cada una de ellas. En este caso vamos a especificarnos en las principales, ¿está bien? Así que en las principales, ¿cómo yo escribo, profesor, la función inversa de seno? Sería entonces seno, ponemos aquí en la parte de arriba un negativo 1 y del ángulo, ¿está bien? La función inversa de coseno sería cos, tenemos el negativo 1 en la parte de arriba y sería entonces del ángulo, coseno inverso del ángulo. Y tangente pues será lo mismo, ¿está bien? Hasta ahí, ¿todo bien? Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de lo que es su grafiquita, qué significa cada una de las partes, algunas propiedades que ustedes deben saber para el examen. Así que pendiente a esta sección porque va a venir cositas en el examen de las funciones inversas, ¿está bien? Así que pendiente a esto. Partiendo de eso, entonces usted sabe qué es esto ya, y si no lo sabe va a tener problemas. Esto es el círculo unitario, lo vamos a utilizar mucho en esta sección, así que lo único que necesito que usted recuerde o recordemos, por ejemplo, si yo les pido seno de teta, va a ser igual a 1/2. ¿Qué significa eso, chicos?
Pues mira, profesor, yo recuerdo que seno significa la coordenada en Y, por lo tanto, no está diciendo en qué ángulo, en otras palabras, en qué angulito, la coordenada en Y es igual a 1/2. Díganme qué coordenada, chicos. Perdón, qué ángulos tienen como coordenada a 1/2 como la coordenada en Y. Pi medio, perdón, pi sexto, míralo aquí, pi sexto. ¿Qué más? ¿Qué otra más? 5 pi sexto, profesor, y más ninguna. ¿Está bien? Así que eso es muy importante que usted lo recuerde. Vamos para acá un momentito. So, primer ejemplo, nos dice, haya todos los valores en donde teta satisface entonces la siguiente ecuación. Así que hay que buscar, por lo que acabo yo de mencionar, qué ángulo tiene entonces como coordenada en Y a negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que fijarse es en el signo de esa, eh, de esa coordenada, ¿sí? ¿Cómo es el signo? Negativo, profesor. ¿En qué cuadrante, les pregunto, en qué cuadrantes la coordenada en Y es negativa? ¿Qué cuadrante, chicos? En el 3 y en el cuarto. En el 3 y en el 4. Muy bien, así que miren, volvemos a agarrar entonces al bendito círculo unitario y vamos a buscar entonces en qué ángulos tiene entonces a la coordenada en Y como negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Recuerden que tienen que estar en el tercer y cuarto cuadrante. So, ¿qué ángulos tienen entonces esa coordenada en Y negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2? 4 pi tercio, mírenlo aquí. ¿Y quién más? Y 5 pi tercio, mírenlo aquí. Okay. ¿Está bien? 5 pi tercio. Por lo tanto, mi resultado sería, pues mira, finalmente los dos ángulos que van a ser parte o que satisface esa ecuación sería 4 pi tercio y tenemos entonces 5 pi tercio. Ahora bien, usted no ha terminado porque les pregunto, si a mí me dicen hay en todos, pero todos los valores posibles, usted sabe que en el círculo unitario, para en este caso solamente estamos dando una vuelta. Ahora, ¿qué pasaría si yo doy dos vueltas? Pues mira, ese angulito, o esos dos ángulos van a ser más grandes, ¿sí? Pero van a tener las mismas coordenadas. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, cuando usted en el examen le pregunten, hay en todos, pero todos los valores, usted va entonces a añadir lo siguiente. Añadir 2pi por n, donde la n significa el número de vueltas que usted puede dar para encontrar entonces ese valor que satisface esa ecuación. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Muy importante que lo entiendan, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, usted tiene que saber entonces usar bien el círculo unitario, ¿ok, chicos? Por eso es que yo les digo, usted lo va a tener en el examen, por si acaso, usted va a tener el círculo unitario en la última página del examen, pero tiene que saber utilizarlo, ¿está bien? Por lo tanto, entonces nos movemos a la próxima plantilla. O antes de eso, vamos aquí rapidito. ¿Cuál sería, por ejemplo, seno del ángulo va a ser igual a 1/2? Dígame, ¿qué valores serían? ¿O qué valores de esos ángulos serían? ¿O qué ángulos serían? En otras palabras. ¿Qué valores de ángulos usted tiene o qué ángulos tienen entonces la coordenada de Y como 1/2? Y usted lo dijo ahorita, profesor. Bisecto. ¿Y quién más? Y 5 bisecto. Como le dice que haya todos los posibles valores, usted va a colocar entonces como resultado a bisecto más el 2 pi n. Y que cuando usted lo vea en el examen no se sorprenda por si acaso.
Partiendo de eso, entonces nos vamos para la próxima plantilla. So, ¿qué vamos a hablar ahora, profesor? Vamos a hablar entonces de lo siguiente. En el ejemplo anterior, nosotros entonces podemos ver que la ecuación o cualquier ecuación que usted tenga de la función de seno va a tener entonces infinitas soluciones cuando buscamos entonces un ángulo, ¿sí? Que pueda satisfacer entonces la ecuación que le vayan a dar en el examen. Por lo tanto, la función de seno, al tener ese tipo de infinitas soluciones, es una función que no es 1 a 1, ¿está bien? Por lo tanto, ella no tiene una función inversa. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, partiendo de eso, ¿qué hago, profesor? ¿Qué era una función 1 a 1 según precálculo 1, chicos? ¿Qué era una función inversa? ¿Qué era una función 1 a 1? Una función 1 a 1 es cuando yo tengo los dos conjuntos, ¿sí? Tengo varios elementos aquí en la parte de adentro, tengo elementos. Esos elementos van a ir entonces, si es 1 a 1, un elemento del conjunto de la izquierda va a ir entonces a un elemento del conjunto de la derecha. Y esto usted se acuerda que esto era el dominio y esto significaba el rango o el campo de valores, ¿sí? Cuando es una función, cuando no es una función 1 a 1, entonces usted tiene lo siguiente. Usted va a tener, por ejemplo, vamos a poner aquí negativo 2pi. Aquí usted va a tener otros valores, 0, 1, 1. Va a tener aquí pongamos 0 también. Cuando no es 1 a 1, usted ve que los valores de entrada o los elementos que están en el conjunto de entrada van a ir todos a un solo elemento del lado derecho, ¿sí? O del conjunto del lado derecho. So, partiendo de eso ya entiende lo que es una función 1 a 1, cuando no es una función 1 a 1. Y cómo yo sé, profesor, en otras palabras, cómo yo sé si me dan la gráfica de la función original de seno, cómo yo sé si ella es 1 a 1. Pues mira, en este caso, como les dije, ya usted sabe que no es 1 a 1, por lo tanto, ¿cómo yo lo compruebo? Si me dan la grafiquita, pues mira, usted se debe recordar lo que es la prueba de la línea horizontal. Esa prueba de la línea horizontal de precálculo 1, usted traza la línea horizontal. Si esa línea horizontal toca más de un punto a esa función, eso quiere decir que esa función no es 1 a 1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? ¿Estamos bien? Por lo tanto, profesor, ¿qué pasaría o qué puedo hacer, profesor, para que esa función sea 1 a 1? Esa función de seno se convierte entonces en 1 a 1 y ella puede entonces tener una inversa. Pues, por lo tanto, usted lo que puede hacer es lo siguiente. Usted puede tomar esta misma función original de seno y la puede restringir. ¿Y qué voy a restringir, profesor? Voy a limitar su dominio y su rango. ¿Está bien? Específicamente, usted va a restringir, en otras palabras, el dominio, porque ya el rango de por sí, usted ya lo sabe. En este caso, el rango es desde negativo 1 hasta 1. ¿Está bien? Ahí no va a haber ningún cambio. Pero donde va a haber un cambio es que usted va a tener que restringir entonces esa función de seno desde negativo pi medio hasta pi medio, ¿sí? Y a usted entonces limitarla, usted va entonces a tener una función 1 a 1 y por lo tanto usted va a tener entonces una función inversa para esa función. ¿Está bien? ¿Y por qué la limito desde aquí hasta aquí, profesor? Porque desde aquí hasta aquí usted ve que si yo tiro una horizontal, solamente toca un puntito, ¿sí? Así que sí sería entonces una función 1 a 1 en ese intervalo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo claro? Por lo tanto, vamos para acá. Te enseño entonces lo que es la gráfica de la función seno, ¿sí? En la función seno, como les dije, vamos a limitar entonces en otras palabras, nuestro dominio, lo vamos a limitar. ¿A qué, profesor? Lo vamos a limitar desde negativo pi medio hasta pi medio. ¿Se entiende hasta ahí? Y en este caso va a ser incluido, ¿sí?
Profesor, ¿qué pasa con el rango? El rango usted ya debe saber que desde -1 hasta 1. Así que aquí no hay misterio, aquí no hay ninguna limitación, como quien dice, o ninguna restricción. Ahora bien, cuando usted ya tiene esa función que es 1 a 1, usted puede buscar entonces su inversa. Y su inversa es, en otras palabras, mirar bien que las coordenadas que eran en X de esa función original se van a convertir en las coordenadas en el eje de Y de esa función inversa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Si hay alguien que no entienda, grite. Por lo tanto, mis coordenadas que están en el eje de Y para la original, cuando yo restringo esa original, va entonces a cambiar a ser los valores los valores en el eje de X de esa función inversa. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, es muy importante que usted recuerde que se intercambian las coordenadas de los ejes. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo es la vaina hasta ahora? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? ¿Estamos claros? No tengan miedo en preguntar, ¿está bien? Así que se limite. Dicho eso, ¿cómo sería si yo la cambio, profesor, de la inversa, de la parte que yo pude restringir de esa función original a tener entonces su inversa? ¿Qué hago? Pero usted lo que va a hacer es cambiar la dirección, ¿sí? Va a cambiar la dirección. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Por lo tanto, dicho eso, entonces vamos a la próxima plantilla, ¿sí? Tenemos entonces seno inverso. Ese seno inverso, recuerde que usted ahora lo puede escribir de esta siguiente manera. Puede ponerlo como sin o puede ponerlo como sen. ¿Está bien? Y del angulito. Ahora, específicamente en la presentación, se va a representar al ángulo como X. ¿Está bien? Así que no tenga ningún problema en que si usted quiere utilizar entonces teta o quiere utilizar X, no hay ningún problema. Lo que es importante es que usted entienda que ese X o ese teta va a ser un número real, ¿sí? Y puede ser un angulito o un número como el 0, ¿sí? O puede ser el 1, dependiendo. Partiendo de eso o de esa misma analogía, volviendo a las grafiquitas, cuando la original usted la restringe, usted tiene que el dominio es desde negativo pi medio hasta pi medio. Cuando es la inversa es desde negativo 1 hasta 1. Por lo tanto, eso quiere decir que el dominio de la función que usted limitó como original va a ser el rango de la función inversa de esa original, ¿sí? Por lo tanto, el rango de la función de seno que usted limitó va a ser entonces el dominio de la función inversa de esa función original que ya usted limitó. ¿Está bien? Dicho eso, nos fuimos para la próxima plantilla. Aquí usted ya ve entonces algo bien importante, y es que esto es lo mismo que la grafiquita. Usted representa, como les dije, seno inverso de esta manera. El ángulo que va a estar usted utilizando a la hora de evaluar cualquier ángulo va a ser entonces entre negativo pi medio y pi medio. Usted tiene que ser entonces la normativa, profesor. ¿Está bien? Usted tiene que mirar si ese ángulo que usted tiene evaluado dentro de la ecuación que le vayan a dar en el examen está entre negativo pi medio y pi medio. Así que las propiedades de la función seno inverso es que el dominio es desde negativo 1 hasta 1, el rango es desde negativo pi medio hasta pi medio, ambos incluidos. Y ahora vamos a hablar de algo bien importante. Y ustedes me dan a saber si lo entienden. Profe, en el examen me van a dar a mí dos condiciones bien distintas, pero bien parecidas. ¿Está bien? Bien distintas, pero un poco parecidas, mejor dicho. ¿Qué sucede, profesor, si en el examen me dan la función inversa dentro de la función original? Entiéndase de esta primera manera. Pues mira, cuando usted vea o reconozca que la inversa está dentro de la original, usted lo que va a hacer es utilizar el intervalo del dominio.
¿Y cuál es el intervalo del dominio, profesor? Míralo aquí. Es lo mismo que la parte de aquí. ¿Sí? Ahora bien, profesor. Ahora bien. Luego usted evalúa que usted va a utilizar el intervalo del dominio. Usted tiene que mirar qué valor está en la parte de adentro que representa entonces a ese angulito. ¿Sí? Ah, pues mira, profesor, o a ese número real. Ah, pues mira, profesor, si ese número está entre negativo 1 y 1, entonces mi resultado va a ser ese mismo valor que está dentro de ese paréntesis. Un ejemplo de eso, seno, a la parte de adentro está seno inverso, un medio, esto va a ser igual a algo. Ah, pues mira, profesor, yo tengo que mirar primero que la inversa está dentro de lo original, mi valor de la parte de adentro es un medio, tengo que mirar si el un medio está entre el intervalo del dominio, que será entonces negativo 1 y 1, eso es verdad, porque un medio está entre negativo 1 y 1, por lo tanto, si eso sucede, yo voy a aplicar la propiedad y la propiedad nos dice que ese mismo valor va a ser el resultado. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Están callados, ¿estamos bien? ¿Lo entienden? ¿Sí? Ok, es que sí. So, ahora bien, ¿qué sucede, profesor, si yo tengo ahora la función original dentro de quién? Dentro de la inversa. Ah, pues mira, profesor, este valor de aquí va a ser el resultado de eso, siempre y cuando ese valor esté dentro de quién? Del intervalo del rango. ¿Sí? Por lo tanto, usted tiene la estrategia es, usted tiene que mirar quién está dentro de quién. Si la inversa está dentro de la original, eso quiere decir que usted va a utilizar el intervalo del dominio. Si usted ve que la original está dentro del inverso, usted va a utilizar el intervalo de rango. ¿Está bien? ¿Y cuál es el intervalo de rango, profesor? En este caso es desde negativo pi medio hasta pi medio. ¿Está bien? Y esto viene de la misma grafiquita. ¿Está bien? De la misma grafiquita. Partiendo de eso, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Por lo tanto, un buen ejemplo puede ser seno inverso de seno y un angulito que esté entre negativo pi medio y pi medio, el pi cuarto. ¿Sí? Si ese angulito está dentro entonces de negativo pi medio y pi medio, entonces ese resultado de esa ecuación va a ser entonces el mismo ángulo. ¿Está bien? Profesor, ¿qué sucede si ese angulito no está en el intervalo? Pues usted lo que va a hacer es que va a escribir no tiene solución. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros? Ok. Seguimos. Nos dice, hay cada uno de los siguientes valores. ¿Está bien? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora, profesor? Vamos ahora entonces, utilizando el círculo unitario, a hallar entonces valores cuando usted tiene la función inversa. Y yo les dije que cuando usted tiene la función de seno inverso, usted va a utilizar un intervalo. ¿Qué intervalo es, chicos? ¿Qué intervalo vamos a utilizar si es seno inverso? ¿Entre qué intervalo tiene que estar, chicos? Mírenlo aquí. Entre negativo pi medio y pi medio. Hasta ahí, ¿todo bien? Por lo tanto, aquí ahí está. ¿Sí? Corchete. So, dicho eso, ¿qué hago, profesor? Cuando me estén pidiendo el valor de la función inversa de algún valorcito en la parte de adentro. Pues mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, y miren el truco. Primero voy a hacer que esta inversa, cambiarla a la original, porque ya yo sé utilizar la original. Cuando yo tengo la original, lo que tengo que hacer es buscar en el círculo unitario qué valor satisface a la coordenada de y, en este caso porque es seno, el valor que yo tenga en ese caso. ¿Está bien? Así que miren lo que vamos a hacer. Usted la va a cambiar entonces a la función original. ¿Y cómo lo hago, profesor? Coloque entonces en la parte del lado derecho una variable. En este caso yo voy a utilizar la X. Usted puede utilizar la Y o puede utilizar la teta.
Lo importante es que usted entienda que esto de Y o teta o X es el ángulo que satisface a esta ecuación. ¿Está bien? Por lo tanto, pongamos aquí entonces X un momentito. ¿Y qué hago, profesor, para que entonces se cambie esto de la inversa a la original? Es lo siguiente, usted va a tomar lo de la parte de los derechos o el resultado o el valor que usted está buscando, en otras palabras, lo va a cambiar a la parte de adentro del paréntesis, y lo que está dentro del paréntesis va a ser entonces ahora lo que está en el lado derecho de esa ecuación, ¿sí? Que es el valor entonces que usted está buscando. Partiendo de eso, entonces va a quedar de la siguiente manera. Usted, cuando está haciendo el cambio de la función inversa a la función original, recuerde que entonces va a colocar seno de X ahora va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Está bien? Ahora bien, a esto ya usted sabe resolverlo, porque usted lo que está buscando, en otras palabras, es qué ángulos satisfacen a que la coordenada en Y sea igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Entiendes hasta ahí? Por lo tanto, ¿qué coordenada, chicos? Perdón, ¿qué ángulo satisface que esa coordenada en Y sea entonces igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2? Díganme. ¿Cuál sería? No me dejen solo hablando, vamos. ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Ok. So, ¿qué valores, chicos? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Era de aquí, profesor, mire. Color anaranjado. Este de aquí, ¿qué más, profesor? ¿Cuál es otro más? Este de aquí, ¿qué más? No, más ninguno, profesor. Ahora bien, yo les dije que usted va a bregar con el intervalo de negativo pi medio hasta pi medio. Recuerde que acabo de hacer el negativo pi medio, por si acaso. So, desde negativo pi medio hasta pi medio es toda esta parte de aquí. ¿Cuál de los dos ángulos, en este caso, satisface entonces a la ecuación? ¿3 pi cuarto o pi cuarto? El profesor, pi cuarto. ¿Sí? Por lo tanto, su resultado va a ser entonces pi cuarto. Por lo tanto, usted puede escribir lo siguiente: seno inverso de lo que le pidieron originalmente va a ser igual a pi cuarto. Bien, el próximo es lo siguiente: usted coloca nuevamente, como les dije, ponga la variable X, recuerde entonces el intervalo que usted va a estar utilizando, hace el cambio, este para acá y el otro para acá, la cambia entonces de inversa a la original. Por lo tanto, esto va a quedar de la siguiente manera: esto me va a quedar como seno de X va a ser igual a 0. Esto lo que significa es que qué coordenada en Y, qué ángulos tiene la coordenada en Y igual a 0. ¿Cuál? ¿Cuál, chicos? Este de aquí es uno de ellos. ¿Quién más? Este también es aquí uno de ellos. ¿Cuál de los dos está dentro del intervalo? Desde negativo pi medio hasta pi medio. Este de aquí. ¿Está bien? Por lo tanto, se puede decir entonces, ¿qué cosita? Que su resultado, que satisface entonces esa ecuacióncita, que es el inverso de 0, va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y que usted puede escribir aquí: seno inverso de 0 es igual a 0. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Ok. Fuimos. Ahora bien, nos dice, hay cada uno de los siguientes valores. ¿Está bien? Para este siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dice que es seno inverso de negativo 2. Hace lo mismo. Ponemos aquí X. Hacemos el cambio. Este para acá. Este para acá. Hacemos entonces el cambio de
la inversa de la original, eso sería entonces seno de X va a ser igual a negativo 2. ¿Qué valor en el círculo unitario en ángulos me da que esta coordenada en Y sea igual a negativo 2? ¿Hay alguno, chicos? Colocarlo aquí. ¿Hay alguno? ¿Hay alguna coordenada en Y que tenga negativo 2? Pues no, profesor. ¿Sí? En ese caso va a quedar entonces como que, mira, usted va a colocar, si lo ven entonces en el examen, en el escoge, usted va a tener ninguna de las anteriores o va a tener no tiene solución. El resultado final es no tiene solución, pues no hay, en este caso, no hay un ángulo que satisfaga la ecuación. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita está ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Fácil? ¿Difícil? Ok, vamos allá. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Próximo ejercicio, ahora vamos a estar aplicando las dos propiedades o las dos condiciones que yo les mencioné ahorita, ¿sí? Yo les dije ahorita, miren, tienen que tener mucho cuidado que si usted tiene entonces ahora una función, la función original de seno dentro de la inversa, ¿qué intervalo yo voy a utilizar, profesor? Miren, lo que estamos buscando es el valor de esa ecuacióncita. Como les dije, usted identifica entonces que la original está dentro de la inversa, así que ¿qué intervalo voy a utilizar? ¿Qué intervalo voy a utilizar? ¿El del dominio o el del rango? Hoy voy a utilizar, chicos, el del dominio o el del rango. Pues mira, profesor, el del rango, ¿sí? El del rango, porque la original está dentro de la inversa. Por lo tanto, volviendo acá, negativo pi medio, ese valor de X tiene que estar entre negativo pi medio y pi medio, ¿sí? Ahora bien, profesor, ese pi tercio está entre ese intervalo, ¿sí? Está aquí, está entre medio, entre negativo pi medio y pi medio. Por lo tanto, mi resultado de esa ecuación va a ser el mismo valor que me dieron del ángulo. O en otras palabras, va a ser pi tercio. ¿Está bien? Hasta ahí no debe haber ningún problema. Ahora bien, vamos a utilizar la misma, pero para 5 pi cuarto. Profe, ¿cuál es la estrategia? Vuelvo, miro que la original está dentro de la inversa. Por lo tanto, voy a utilizar el bendito mismo intervalo de negativo pi medio hasta pi medio. Les pregunto, ¿el 5 pi cuarto está entre negativo pi medio y pi medio? ¿5 pi cuarto está entre negativo pi medio y pi medio? Profe, ¿dónde está el 5 pi cuarto? El 5 pi cuarto, mírenlo aquí. Y no está entre negativo pi medio y pi medio. Así que, ¿qué hago, profesor? Cuando suceda eso, usted va a buscar por la simetría del círculo, usted va a buscar qué otro ángulo está dentro de ese mismo intervalo que se supone que satisfaga y que tenga la misma coordenada en Y que 5 pi cuarto. ¿Cuál es ese? Mira, profesor, sería este de aquí. Mírenlo aquí. ¿Sí? Por lo tanto, mi resultado se va a convertir entonces en ese ángulo. Ahora bien, mucho cuidado, porque usted debe recordar que esto no es 7 pi cuarto. Si yo tomo desde negativo pi medio hasta pi medio, esto va a ser negativo pi cuarto. ¿Sí?
Recuerda que este sería entonces negativo pi tercio y este sería entonces negativo pi sexto. ¿Está bien? Mucho cuidado a eso. Por lo tanto, mi resultado, el ángulo que satisface esa ecuación sería negativo pi cuarto por la simetría del círculo. ¿Alguna preguntita, chicos? No. Okay, perfecto. So, aquí. Entonces no se puede aplicar la propiedad. Si no se puede aplicar la propiedad, recuerden que entonces usted tiene que buscar un ángulo que sí satisfaga eso, que satisfaga al intervalo y que sí pueda entonces tener la misma coordenada de y en este caso que el ángulo que usted tenía inicialmente. ¿Está bien? Dicho eso, nos fuimos para la próxima plantilla. Nos dice ahora, pues mira, profesor, ahora tenemos que la inversa está dentro de la original. Cuando sucede eso, usted debe recordar entonces, míralo aquí, cuando la inversa está dentro de la original, usted va a utilizar el bendito intervalo del dominio, que será entonces de negativo 1 hasta 1. ¿Qué hacemos, profesor? Este X, recuerden, hasta ahora eso tiene que estar entre negativo 1 y 1. El 0 está entre negativo 1 y 1, profesor. Sí. Por lo tanto, el resultado de eso, si ese número satisface entonces el intervalo, mi resultado de esa ecuación va a ser entonces el mismo numerito. ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, dicho eso, vamos entonces a hablar un poquito de lo que es la función de coseno. Entonces, nos dice, hay entonces todos los valores del ángulo teta o todos los valores de esos ángulos que satisfacen cada ecuación. Pues mira, primero tenemos coseno del ángulo cuando es negativo 1. Buscamos el bendito círculo unitario que tiene que saberlo utilizarlo. ¿En qué ángulo mi coordenada de X es igual a negativo 1? Díganme. ¿En qué ángulos tiene la coordenada de X igual a negativo 1? Pues profesor, el único que tiene en este caso la coordenada de X igual a negativo 1 es este, míralo aquí. Pues ese ángulo es el resultado de ese ángulo va a ser entonces pi. Por lo tanto, volviendo acá nuevamente, chicos, nos dice que teta va a ser entonces pi y todavía usted no ha terminado porque yo les dije inicialmente al principio de la clase que si nos dice que hallemos todos los posibles valores de esos angulitos, pues usted debe saber que podemos dar más de una vuelta. Por lo tanto, usted siempre que le digan que hay todos los valores, usted va a añadir entonces el 2pi por n, donde la n, usted recuerda entonces que es el número de vueltas. ¿Entendió, chicos? ¿Estamos claros? ¿Está ahí? Ahora bien, okay. Por lo tanto, ¿qué sucede, profesor, si yo les pido coseno del ángulo que sea igual a 1/2? ¿Dónde en el círculo unitario esa coordenada en X es igual a 1/2? Les pregunto. Volvemos acá. ¿Dónde la coordenada en X? ¿En qué ángulos la coordenada en X es igual a 1/2? Mira, profesor, aquí 1/2 y 1/2, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Por lo tanto, esos van a ser los dos angulitos que satisfacen esa ecuacióncita. Y como son todos los posibles valores, cuando usted da más de una vuelta, esos ángulos se convierten más grandecitos de una vuelta, ¿sí? Por lo tanto,
Mi resultado va a ser entonces el siguiente. Va a ser teta, va a ser pi tercio, más el 2πn. Y el otro va a ser entonces 5pi tercio, más 2πn. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo clarito? Fácil, difícil. ¿Todo bien? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la función de seno, ¿sí? La función de coseno, por lo que usted acaba de ver en la pasada plantilla, tiene infinitas soluciones cuando buscamos un ángulo, como quien dice, porque si uno da más de una vuelta, usted puede tener otro ángulo más grande de una vuelta que satisfaga también la misma ecuación que le dieron originalmente. Por lo tanto, si eso sucede, la función de coseno no es 1 a 1 y no tiene una función inversa. Por lo tanto, para que ella tenga una inversa, hay que entonces restringirla, al igual que hicimos entonces con seno. Así que, ¿qué hago, profesor? Pues mira, recuerde que si usted le pide en el examen, cosa que no va a suceder, que usted verifique si la función de coseno originalmente es 1 a 1, usted pasa la prueba de la línea horizontal. Usted mira si toca más de un punto. Si toca más de un punto, entonces eso quiere decir que esa función no es 1 a 1. ¿Está bien? Así que, como nos dijo el profesor, hay que restringirla. Hay que restringirla. ¿Y cómo la restringo, profesor? Para que entonces me dé en este caso, para que entonces en este caso me pueda dar una función inversa. ¿En qué, si yo paso la línea horizontal, en qué intervalo usted cree que usted tiene cuando usted traza la prueba de la línea horizontal, usted cree que solamente hay un punto trazado? Pues mira, profesor, desde aquí, desde el 1, ¿hasta dónde? Hasta pi, ¿sí? Si yo trazo una línea horizontal desde aquí hasta aquí, solamente me toca la función una vez. Ah, pues sí, ahí la estoy haciendo 1 a 1, que es el objetivo que yo quiero. Por lo tanto, al hacerla 1 a 1, usted está entonces limitando su dominio y su rango. ¿Está bien? Así que el dominio, ¿de dónde a dónde va a ser, profesor? El dominio va a ser desde negativo, bueno, el de la función, perdón, el dominio va a ser de la función original, va a ser 0 hasta pi, ¿sí? Porque hasta aquí que es donde usted quiere entonces trazar la línea horizontal. Y el rango va a ser entonces desde negativo 1 hasta 1. Cosa que pues no es nada del otro mundo porque usted ya sabía eso. So, partiendo de eso, para la próxima plantilla. Aquí usted está viendo entonces lo que es la gráfica de la función coseno y cuando es la inversa. La de coseno cuando está ya restringida. Por lo tanto, aquí lo que usted tiene que recordar es, chicos, ¿qué cosita, profesor? Que cuando usted tiene en la función coseno ya limitada, su dominio va a ser entonces el rango de la función coseno inversa de esa que ya usted limitó originalmente. Por lo tanto, el rango de la función original va a ser entonces el dominio de la función coseno inversa. ¿Está bien? Todo eso quiere decir que si es desde 0 hasta pi, mi dominio, acá entonces desde 0 hasta pi va a ser entonces mi rango. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se entiende? De aquí hasta aquí. ¿Está bien? Entonces, para dibujarla, usted lo que va a hacer entonces es cambiar la dirección. ¿Está bien? Usted va a cambiar la dirección y va a cambiar las coordenadas. Recuerde que se intercambian las coordenadas desde la original hasta la inversa. ¿Está bien? Las coordenadas en X, que en este caso las voy a poner en color amarillo, desde 0 hasta pi, van a ser entonces ahora desde las del rango. ¿Está bien? O las coordenadas en el eje de Y. Las de el eje de Y en la original, que sería entonces desde negativo 1 hasta 1, ahora van a ser entonces en el eje horizontal de la inversa. Bien, por lo tanto, no debe haber ningún problema hasta ahora. Es el mismo proceso que la de seno.
Ahora bien, lo que usted tiene que estar bien claro entonces es que el coseno inverso, al igual que la del seno inverso, usted va a utilizar también un intervalo en donde ese ángulo que usted tenga en la parte de adentro de esa notación de coseno inverso esté, que sería desde 0 hasta pi. Si está fuera de ese intervalo, entonces esa ecuación que le vayan a dar no tiene solución. ¿Bien? Ahora bien, dicho eso, todo esto ya se lo expliqué casi ahora. ¿Está bien? El dominio, profesor, es de negativo 1 hasta 1. El rango de esa función coseno inverso va a ser desde 0 hasta pi, incluido ambos. Ahora vamos a entrar ahora a las condiciones o las propiedades. ¿Qué sucede ahora, profesor? Si yo tengo a mi función de coseno inverso dentro de la original, ¿qué debo hacer, profesor? Pues mira, voy entonces a utilizar el valor del dominio, que sería entonces desde negativo 1 hasta 1. Pero si ese valor de x está entre negativo 1 y 1, si lo está, entonces mi resultado de esa ecuación va a ser entonces ese mismo numerito que está dentro del paréntesis. Ahora bien, profesor, ¿qué sucede si me dan entonces la función original dentro de la inversa? Pues mira, me va a cambiar entonces mi intervalo que voy a utilizar. Voy a utilizar entonces el intervalo del rango. El del rango es, ya se los tengo ahí, es desde 0 hasta pi. Por lo tanto, el ángulo que usted tenga dentro de esa función original, si está entre 0 y pi, entonces el resultado va a ser el mismo. ¿Entendió? ¿Vamos bien? Así que chicos, vamos para acá. Si alguien iba a hablar, cuéntame. No, que sí. Sí, ok, perfecto. So, dicho eso, entonces vamos a hallar los valores, ¿sí? ¿Qué valores, profesor? Pues mira, en este caso vamos a hacer la misma analogía que hicimos para seno, ¿sí? Lo que vamos a hacer, si usted tiene una función inversa, cámbiela a la original. ¿Cómo lo hago, profesor? Coloco aquí en la parte de afuera el valor que estoy buscando, ¿sí? Estoy buscando el ángulo que satisface entonces a la ecuación que me están dando. So, en ese caso, hago el cambio. ¿Cómo lo hago, profesor? Recuerde que este cambia para adentro del paréntesis y el del paréntesis va entonces a la parte de afuera. Esto me quedaría de la siguiente manera. Usted está cambiando la inversa a que sea la original. Sería coseno de x va a ser igual a negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Está bien? Lo que le está preguntando es, ¿qué valor satisface en otras palabras, o qué valor de ángulos satisface cuando la coordenada en x es igual a negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2? Ah, pues mira, profesor, en este caso, vamos a buscarlo un momentito, donde la coordenada en x es negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2. Miren bien. Voy a borrar esto un momentito, ¿está bien? Para que puedan ver. X cuando es negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2 es la siguiente. Es 5 pi sexto, ¿dónde más? Ah, y 7 pi sexto, profesor. ¿Está bien? De ellas, yo solamente voy a tener una que satisface el intervalo. ¿Cuál es el intervalo, profesor? El intervalo era desde 0 hasta pi, incluyéndolo ambos. Ah, pero desde 0 hasta pi solamente el único que puede satisfacer es 5 pi sexto. ¿Está bien? Por lo tanto, mi resultado de eso sería 5 pi sexto. Usted puede ir de la siguiente manera. Va a ser igual a 5. Por lo tanto, cambio para acá, este para acá. Entonces,
coseno de X o de ese ángulo va a ser igual a 0. ¿Qué ángulo satisface cuando esa coordenada es igual a 0? Cuando esa coordenada en X es igual a 0, sería este de aquí y este de aquí. Hay uno de ellos que satisface el intervalo, ¿cuál es, profesor? Este de acá, ¿sí? Por lo tanto, pi medio es mi resultado. ¿Se pudo entender, chicos? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, mi resultado final va a ser pi medio. Usted puede escribirlo aquí abajo como coseno de 0 va a ser igual a pi medio. ¿Está bien? Y con esto, chicos, entonces llegamos entonces a la parte de aquí en la próxima clase. ¿Está bien? Así que nada, chicos, entonces nos vemos el miércoles de manera presencial. ¿Está bien? Así que si tienen alguna duda se puede quedar conmigo. Si no, pues nada, pasen un buen día, excelente día. Se me cuidan, chicos. Cualquier cosita estoy en la mejor disposición de ayudarles. Recuerden que su examen es el 25 hasta 6.1. ¿Está bien? Que pasen buenas tardes. Gracias, igual. Igual.